Bienvenidos a la clase número 3 del módulo 1 Consejería Cristiana General. El tema de hoy es características básicas del consejero cristiano. ¿Cuáles son las características, las actitudes, la forma como debe de ser un consejero cristiano? Es lo que vamos a ver. En primer lugar, tenemos que el consejero debe tener empatía. ¿Sí? En Hebreos capítulo 5, versículo 2 dice, puesto que también él es presa de mil debilidades, está en disposición de ser compasivo con los ignorantes y extraviados. Y pues aquí en esta porción se utiliza la palabra en griego metriopatein, que significa tener compasión. Entonces la Biblia nos explica, nos enseña que en este caso debemos ser empáticos, debemos tener compasión, debemos tener empatía. Entonces, ¿qué vendría a ser la empatía? Es imaginarse uno mismo siendo otra persona, para así compartir sus ideas y sus sentimientos. Y aquí viene la palabra tener compasión. La empatía también tiene que ver con la capacidad de escucha, de poder escuchar a alguien que tiene un problema y que nosotros podemos brindarle ayuda. Alguien que no puede escuchar pacientemente y durante tiempo prolongado, sino que mientras escucha está hablando, no es de mucha ayuda. Es muy importante entonces que el consejero no solamente sea alguien que da consejos, sino que en primer lugar aprenda a escuchar y ponerse en el lugar, en este caso. En segundo lugar, tenemos la calidez. ¿Qué es la calidez? Jesús aceptaba a los marginados sin importarle la opinión de los religiosos de su época. Es decir, mostrarse afable, mostrarse interesado por las necesidades de las personas, ser de un trato amable, de un trato agradable. Entonces es importante que el consejero cristiano pueda entonces mostrar. También la calidez tiene que ver con el hecho de que el consejero no debe juzgar al aconsejado, tampoco condenarlo ni culparlo, sino que debe señalar cosas que la persona no ha visto o no ha querido ver. Es necesario informar o señalar cosas que la persona debe de cambiar. También enseñamos con nuestro ejemplo. El apóstol Pablo dijo, sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? No somos jueces para juzgar a la persona que viene. Si alguien ha cometido un pecado, entonces debemos señalar con la Biblia, ¿sí? Es importante que el consejero pueda decirle al aconsejado, mira, la Biblia dice esto o dice que lo que tú estás haciendo es un pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces es importante que el consejero pueda pronunciar, enseñar la palabra de Dios. Muchos problemas son problemas espirituales, aunque revistan otra forma. Se debe preguntar, por ejemplo, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Hay desobediencia a Dios? ¿Hay pecados? ¿Hay falta de disciplina? ¿No estás aceptando el señorío de Cristo? ¿No estás asistiendo a la iglesia? Etcétera, etcétera. Todo eso con la calidez que debe caracterizar a todo consejero cristiano. Bienvenidos a la clase número 4, las técnicas de consejería, en este curso que estamos viendo de consejería cristiana. La primera técnica que el consejero debe de echar mano es que debe de prestar atención al aconsejado. Es decir,
aconsejado debe darse cuenta que el consejero le está prestando atención. ¿Cómo se da cuenta el aconsejado? En primer lugar, porque el consejero debe tener contacto visual. No es posible que mientras el aconsejado esté hablando, el consejero esté mirando la hora o mirando la puerta o mirando al piso o mirando al techo. No, no. Debe haber contacto visual. Para esto también es importante la postura, cómo nos sentamos, cómo prestamos atención, cuáles son los gestos que estamos utilizando y que van a denotar que estamos interesados en ayudar al aconsejado. La segunda técnica es que el consejero debe saber escuchar. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Principalmente la diferencia es que cuando escuchamos estamos prestando atención, estamos interesados en lo que la persona nos está diciendo. Por eso habíamos hablado de prestar atención. Pero también es importante que cuando estemos escuchando evitemos expresiones sutiles, verbales, detectar esos mensajes verbales y no verbales que el aconsejado está diciendo o está expresando cuando está contando su problema. Porque muchas veces el aconsejado hay cosas que no quiere decir, que no quiere manifestar, pero que nosotros podemos darnos cuenta a través de las posturas o a través de los mensajes no verbales que en este caso la persona que viene a la consejería está demostrando, ¿sí? Frente a estas situaciones no debemos como consejeros mostrar desaprobación o juicio sobre lo que se ha dicho, aun cuando ese contenido pueda ser ofensivo. Y darnos cuenta cómo viene vestido el aconsejado, ¿sí? El arreglo personal. Por ejemplo, si llega a la consejería una persona tal vez sucia o tal vez que no se ha peinado, eso nos puede estar demostrando, dándonos a entender que hay algo que no está funcionando, posiblemente en su mente de esta persona, o que a lo mejor eh, la relación en su hogar no está bien, etcétera, etcétera. Son muchas cosas que nos pueden dar a entender cuando nos damos cuenta. Por ejemplo, si la persona tiene cicatrices, si tiene alguna lesión física, cuál es el tono de la voz que esta persona tiene, etcétera, etcétera, ¿no? También es importante aceptar al aconsejado aun cuando no se acepten sus acciones. Es decir, aceptamos al aconsejado, a la persona, porque es un ser humano, porque es un hijo de Dios, ¿sí? No significa que estamos aceptando sus acciones, sus valores o sus creencias. Jesús, por ejemplo, aceptó a la mujer sorprendida en adulterio. No la juzgó, pero no aprobaba su conducta. Entonces, por ejemplo, es importante que usted como consejero tratar de imaginarse en la posición que está el aconsejado, tratar de ver las cosas desde el punto de vista de la persona que viene a la consejería. También es importante que cuando estamos escuchando la narración que nos está haciendo el aconsejado, aprender a esperar pacientemente los periodos de silencio o lágrimas. En ocasiones el aconsejado deja de hablar, ¿sí? No debemos apresurarnos a pedirle que continúe hablando, sino esperar esas pausas. A lo mejor el aconsejado está llorando y a lo mejor necesita un poquito de tiempo para reunir el coraje necesario o suficiente para compartir lo que está compartiendo, que puede ser algo muy doloroso.
También a veces las pausas que hacen las personas puede ser porque está tratando de reordenar sus pensamientos y también recuperar la postura. En ocasiones podemos pensar que el consejero que habla mucho o que habla demasiado es el mejor consejero, pero es conveniente hablar demasiado. En realidad, los consejeros que hablan demasiado pueden dar buenos consejos, pero raramente son escuchados. Si usted es una persona o un consejero que está hablando mucho, que está dando muchos consejos, es posible que el aconsejado no le preste atención. Entonces, por eso es importante que en tales situaciones los aconsejados a menudo sienten que no han sido atendidos o entendidos, ¿sí? Entonces, es importante aprender a escuchar y generalmente las personas que hablan demasiado son personas que a lo mejor no han aprendido a escuchar. Escuchar activamente es un modo de decirle al aconsejado: estoy realmente interesado y sinceramente me preocupa tu situación y tengo deseos de ayudar.